¿Qué es lo que importa en una oficina? ¿Importa el espacio? ¿Importa lo que es la arquitectura? ¿O importa más lo que son las instalaciones? Vamos a hablar de ello en este nuevo episodio del podcast. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a los modos de trabajar y a la gestión y diseño de lugares de trabajo. Soy Eduardo Lazola, ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Ya sabes que puedes visitar easaedro.com. Bien, como estábamos comentando, hoy vamos a preguntarnos qué es lo que realmente hace que una oficina funcione. ¿Qué es lo que hace que realmente, cuando hablamos de hacer una oficina o entregar una oficina, hace que los usuarios, que quien recibe esa oficina, quien lo usa, realmente sienta que está recibiendo algo que es de interés y que le va a funcionar bien? Y es que en el caso de oficinas, al igual que ocurre en fábricas, o al igual que ocurre en clínicas, incluso podríamos hablar de espacios educativos y también en hoteles, hay una cuestión de instalaciones que suele estar bastante por encima del nivel residencial, que es el que se suele tener como referencia en la mente de todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas veces, cuando se habla de un proyecto arquitectónico, la referencia que se tiene es una vivienda o un bloque de viviendas. Y en este tipo de situaciones, habitualmente el espacio, los acabados, el mobiliario, la iluminación natural, etc., es prácticamente todo lo que hay en ese espacio, todo lo que hay en ese uso residencial. Sin embargo, cuando se habla de oficinas, cuando se habla de hospitales o se habla de centros deportivos o, pues como decíamos, clínicas, centros educativos, etc., puede ser que las instalaciones tengan un peso mucho más grande dentro del funcionamiento de ese espacio. En el caso de las oficinas, que es del que vamos a hablar hoy, en el caso de las oficinas es algo bastante claro y bastante drástico. Y es algo que es muy difícil o resulta muy difícil para muchos proyectistas entender. Especialmente cuando se trata de proyectistas que provienen de ámbitos residenciales y de proyectos residenciales, porque acaban pensando que una oficina tiene los mismos conceptos. Y efectivamente en una oficina conviven conceptos espaciales, arquitectónicos, visuales, digamos de corte proyectual que podrían compartir con el ámbito residencial, pero al mismo tiempo eso tiene que convivir con una potencia de instalaciones muy importante. Y aquí cabe preguntarse, ¿para qué una empresa se hace una oficina? ¿Qué motivo tiene hacer una oficina? Pues básicamente el motivo que tiene hacer una oficina es un lugar donde se pueda trabajar de mejor manera que en otro sitio. Hoy en día todos sabemos que es perfectamente factible trabajar desde tu casa, trabajar desde prácticamente cualquier lugar, una cafetería, un parque o desde la playa, aquel que sea capaz de trabajar con la pantalla bajo el sol, pues con los reflejos que conlleva o con la arena entrando en el portátil. Pero entendéis lo que quiero decir. Hoy en día no es necesario per se el tener una oficina. Sin embargo, se hace una oficina para que la productividad de manera natural sea mayor en ese espacio que en otros. ¿Y esto cómo se consigue? Esto se consigue aunando todo. Aunando que ese espacio esté bien proyectado y en ese proyecto tiene que considerarse tanto la parte tradicionalmente arquitectónica como la parte relativa a las instalaciones. Cuando hablo de parte de instalaciones no me refiero solo a la parte productiva, como ahora veremos, sino también a cuestiones de seguridad, que es básicamente lo que en una oficina acaba cubriendo la parte arquitectónica. Es muy importante que una oficina tenga los recorridos de evacuación correctamente diseñados, correctamente trazados y correctamente medidos, que los anchos de los pasillos sean los que tienen que ser, que los aforos máximos estén bien calculados, que las alturas, que el aire que haya en la oficina, la renovación natural, la iluminación natural, la posición de las ventanas, también la posición de las salidas de la oficina, todo ello
la acústica, los elementos que tienen que impedir la propagación del incendio. Todo ello, digamos, es una parte arquitectónica que podría considerarse común con el hecho de hacer una vivienda. Sin embargo, a todo ello, a toda esa psicología del color, todo el tema de la imagen de la empresa, de si se quiere dar una imagen de seriedad con los colores, con los materiales, si se quiere dar una imagen más clásica con las formas, los acabados, los encuentros entre elementos, lo que sea. Todo eso evidentemente tiene una importancia dentro de la oficina. Ahora bien, está la parte de instalaciones. Y cuando hablamos de instalaciones podemos entender que por un lado están las instalaciones ambientales, como pueda ser la iluminación, es decir, la iluminación artificial tiene que ser lo suficientemente confortable como para que la actividad que se va a realizar se pueda realizar de manera lo más relajada posible. Ya hemos hablado de los luxes en alguno de estos episodios. Por ejemplo, cuando hablábamos de un quirófano, los luxes eran diferentes de los que hacen falta en una oficina, sobre todo distinguiendo cuando se escribe sobre papel y cuando se utiliza un monitor en un ordenador. Tampoco es lo mismo, ¿verdad? Pues el proyecto arquitectónico debe contemplarlo, y lo contempla a través tanto de la iluminación natural como de la iluminación artificial. Y la iluminación artificial son instalaciones. Por otro lado está la seguridad, detección de incendios, extinción de incendios, señalización para las evacuaciones, etc. Todo ello forma parte también de las instalaciones, pero convive de manera directa con el ancho de pasillos, trazado de recorridos de evacuación, posición de las salidas, número de salidas de planta, todo esto, anchos de escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Y también convive con las características de los materiales que impidan la propagación de un incendio en caso de que se produzca, o que no emitan cualquier tipo de gas tóxico para la respiración de las personas, para hacer todavía más difícil una situación de incendio, ¿no? También existen detectores y también existen elementos de extinción automática que forman parte del mundo de las instalaciones, pero que están para lo mismo, para la seguridad de las personas. Por supuesto, también hay otro tipo de seguridad en cuanto a controles de acceso y demás, que son otro tipo de seguridad anti-intrusión, anti-robos, para también la seguridad tanto de las personas como de los elementos que permanecen en la oficina, incluso cuando no hay personas, ¿no? Bien, también tenemos una instalación de ventilación y de climatización, que también podemos considerar de tipo ambiental. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen que estar entre un cierto rango de temperaturas para poder trabajar de una manera lo más cómoda posible, y no solamente cómoda, sino que se permita el propio trabajo, incluso legalmente. Y también existe una parte de salubridad por la cual tiene que haber una serie de renovaciones de aire, y la calidad de ese aire, la ventilación de la oficina, tiene que ser la correcta. Y esto también se hace ayudado de instalaciones. Puede ser que se abran ventanas y puede ser que sea insuficiente abrir ventanas y que tenga que ayudar de filtros, de maquinaria que haga que el caudal de renovación sea más grande. Y no solo eso, sino las temperaturas, incluso los niveles de humedad en el ambiente o sequedad de ambiente. Pero luego tenemos también la parte meramente productiva dedicada al trabajo. Y toda la oficina, las instalaciones de climatización, las instalaciones de incendios, etc., todas esas instalaciones dependen de la electricidad. La electricidad es un poco el alma que permite que la oficina funcione hoy en día. No sabemos cómo será en el futuro, hoy en día desde luego es así. Estamos en 2023. Bueno, la electricidad, por una parte, permite que los aparatos funcionen, y por otra parte, también es algo productivo. Tiene una parte de seguridad, además de SAIs, grupos electrógenos, etc., que aseguren una cierta continuidad y una seguridad de las personas. Por ejemplo, un grupo electrógeno puede llegar a ser importante en una evacuación en la cual, a causa del incendio, las instalaciones eléctricas pues se apaguen y tiene que entrar un sistema de emergencia, un sistema secundario. Pues la electricidad tiene esa parte de seguridad, ¿no? Pero también la electricidad en una oficina, aparte de permitir que funcione la climatización y que funcione la iluminación,
También permite que funcione la instalación de datos. Y la instalación de datos es la que podemos considerar como estrictamente productiva. La instalación de datos, que pues siempre se ha llamado voz y datos, yo creo que hoy en día pues ya prácticamente lo de voz y datos, la voz pues entra dentro de los datos, básicamente, es la que permite que los ordenadores hablen entre sí, tanto dentro de la oficina como desde una oficina al mundo conectado por Internet. Hoy en día los ordenadores de las empresas realmente contienen muy poquita información para trabajar dentro del propio ordenador, sino que se conectan a algún tipo de servidor compartido, sea dentro de la oficina, o sea en otra oficina de la misma empresa, o sea de la manera que sea. Realmente, el ordenador es la herramienta de trabajo que hoy por hoy tiene la mayoría de las personas que trabajan en una oficina. Es la herramienta básica. Incluso podríamos empezar a discutir si es el ordenador o en algunos casos ya es el teléfono móvil, pero no porque sea teléfono, sino por la parte, digamos, de aplicaciones que pueda tener el teléfono móvil hoy en día. Y que cada vez va siendo mayor y va siendo más fácil de manejar y también va siendo capaz de manejar más datos y con aplicaciones más complejas. Podríamos discutir si hoy en día para muchas personas es necesario un ordenador o si es más útil trabajar directamente con una tablet o precisamente a través de un teléfono móvil. Eso podría discutirse y dependerá mucho de modelos y demás. Pero realmente una oficina se hace para que las personas vayan a la oficina y utilicen los sistemas de instalaciones que hay en esa oficina, porque son de una calidad más elevada que la que se pueda tener en una vivienda. Y además la interconexión, aparte de ser más rápida, es más eficiente y en muchas ocasiones no olvidemos que también puede tener un mayor grado de seguridad, porque dentro de una intranet es más sencillo prevenir problemas del exterior que cuando se tiene que conectar desde una posición lejana a través directamente de Internet. Puede que ahí haya más problemas. Todos recordamos esas épocas en las que, épocas que a lo mejor todavía siguen existiendo estas situaciones en muchos sitios, donde se llevaban dos tipos de teléfono, un teléfono que era el de empresa, porque era el que tenía la conexión con los servidores, y otro teléfono que no tenía esa conexión con los servidores que se permitía utilizar fuera. Con los ordenadores puede ocurrir algo muy parecido. Hay empresas que no permiten que los ordenadores salgan de la oficina y se guardan en taquillas cuando las personas se van, hablando de ordenadores portátiles. En otros casos son ordenadores sobre mesa que directamente están fijos en el puesto de trabajo y para trabajar hay que ir a la oficina, aunque sea para conectarse al servidor, pero se conecta de una manera más segura que a través de Internet. En otros casos no es así y se puede trabajar a través de Internet sin ningún problema. Pero al final la oficina es ese lugar donde se va a que el trabajo que se realiza sea más productivo que cuando se realiza en otro sitio. Uno de los argumentos habituales de los espacios de coworking hoy en día es que, pues no es necesario que vayas hasta tu oficina, pero sí que es interesante en muchos casos que puedas trabajar en un entorno que esté preparado para tu trabajo. Es decir, el hecho de no tener que ir a la oficina tampoco significa que tengas que trabajar sentado en una piedra o en el césped de un parque. Puedes trabajar en un lugar, y es lo que los coworking muchas veces publicitan, en el cual tienes una buena instalación de datos, tienes una mesa y una silla ergonómica, una buena iluminación, tal vez un despacho donde puedas cerrar una puerta y tener un cierto nivel de insonorización, y poder desde allí hacer tus videoconferencias, escribir tus correos, etcétera, de una manera más descansada que si lo haces sentado en una piedra, en el bordillo de la calle, en el suelo en algún sitio o en un banco del parque. Como estas imágenes publicitarias que son muy publicitarias, muy bucólicas, muy bonitas, pero que realmente todos sabemos que trabajar todos los días sentado en el suelo del césped del parque, en caso de que te dejen sentarte en el césped del parque, no es algo muy productivo. Te cansas muchísimo más que si estás en un entorno preparado para ello. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir con todo esto que muchas veces cuando se habla de un proyecto de una oficina, la satisfacción que tiene la empresa que recibe la oficina
depende en muchas ocasiones más o mucho más del grado de excelencia que tengan las instalaciones de la oficina que del espacio arquitectónico. Y si nos fuéramos a llevar las cosas hacia los polos opuestos, para mostrar desde un absurdo, a una empresa generalmente le interesaría más o tendría un mayor grado de satisfacción a la hora de recibir la oficina si los pasillos tienen un pavimento más feo o si las puertas tienen unos acabados más pobres o cualquier cuestión de estas, o si las mesas son más feas, pero tienen una instalación de datos que funciona como un rayo, eso lo van a valorar más que si tienen unas oficinas espacialmente fantásticas, con unos estudios del color estupendos, con una imagen estupenda, con unos suelos fantásticos y con un mobiliario excelente, y la instalación de datos va a pedales. Si te pones en los dos extremos, ¿tú cuál crees que sería el que elegiría la empresa? Evidentemente hay que buscar que se tenga todo. Yo no estoy diciendo con esto que haya que tirar por tierra cualquiera de los dos componentes. Lo que sí que quiero hacer notar es que lo que ocurre muchas veces, sobre todo de parte de diseñadores y arquitectos, es el desdén hacia la parte de instalaciones. Es decir, eso no es arquitectura, eso no va conmigo, eso ya lo hace un instalador, eso ya es algo que a mí no me compete. Bueno, pues estamos en un ámbito hoy en día en el que tal vez aquí, hablando de gestión y diseño de lugares de trabajo, hablando desde un ámbito más de facility management, los facility managers deberían, y estoy seguro de que en muchos casos así es, prestar mucha atención a aquello que hace que la oficina tenga el mayor rendimiento posible. Y aquí hay que hacer un inciso, porque cuando se dice esto muchas veces enseguida se piensa en algo como maligno, ¿no? Como decir, caramba, es la eficiencia por la eficiencia y que las personas trabajen más y demás. Bueno, no. Realmente las personas van a trabajar más cuanto menos esfuerzo les cueste llegar a su objetivo. Por eso mismo se va a una oficina en vez de trabajar desde un parque, como decíamos antes. Redactar 25 emails sentado en una piedra en un parque o en el césped es mucho más trabajoso que redactar 25 emails sentado en una buena silla de oficina, ajustable a tus características, sobre una mesa que está a la altura correcta, con una iluminación que te permite que tu vista esté lo más descansada posible y no tal cual pille el sol ese día, y con una estabilidad tanto eléctrica como de datos que te permita que el trabajo que estás realizando tenga salida más o menos inmediata. Es decir, en una oficina cuesta menos realizar tu trabajo que en otro tipo de espacios. Eso es lo que se busca y eso es lo que hace que un buen proyecto consiga que se llegue más lejos con el mismo esfuerzo o con menos esfuerzo. Esto es lo que debemos entender, aparte de salirnos, como ocurre tantas veces, del tema y pensar que las cosas son lo que no son. Simplemente los proyectos de oficina tienen una razón de ser y las oficinas tienen una razón de ser. Esto quiere decir, también, vamos a aclararlo, que esté abogando porque siempre haya que ir a una oficina. No, estoy explicando por qué las oficinas existen. Y estoy diciendo que dentro de una oficina hay una parte de instalaciones que normalmente está muy infravalorada por todos aquellos que no son específicamente el departamento de IT y que debe tener mucha atención porque es parte básica de que la oficina sea exitosa o no lo sea. Como tal, como todos sabéis, yo siempre pienso que hoy en día, siempre que se pueda trabajar sin ir a la oficina, en cuanto tengas un espacio mínimamente preparado, puede ser muy interesante por aquello de evitar desplazamientos, que muchas veces se llevan una cantidad de tiempo y de esfuerzo, y también económicos, que no tienen sentido hoy en día. Yo creo que el teletrabajo tiene cabida en muchísimas situaciones, pero también sabéis que el teletrabajo, sobre todo en culturas como la nuestra, es muy difícil que se implante, bajo mi punto de vista hoy en día es imposible que se implante de manera generalizada y que se llama teletrabajo simplemente a aquello de decir, bueno, pues a lo mejor el jueves por la tarde te puedes quedar a trabajar desde tu casa. Y bueno, pero el resto de la semana estás yendo a la oficina, eso no es teletrabajar. Realmente,
creo que el teletrabajo tiene mucha más cabida de la que actualmente se le da y que hay muchos temas culturales que lo están impidiendo. Pero bueno, si hablamos de por qué se hace una oficina, tenemos que entender que las instalaciones tienen un peso enorme. Cuando se diseña una instalación eléctrica, cuando se ponen los interruptores en una oficina y ves cómo tantos proyectistas diseñan los encendidos y apagados de una oficina como si fueran los pasillos de una vivienda, te das cuenta de que ahí falta algo básico por comprender. El funcionamiento de una oficina no es como el de una vivienda, no es a base de interruptores conmutados o con cruzamientos como cuando estás en el pasillo de una vivienda. No es eso, hay que entender que la oficina es otra cosa. Y sí que creo que el ser capaz de tener una cierta especialización en el diseño de la oficina es básico y necesario. Y no pensar que una oficina se diseña de la misma manera que el salón de una vivienda. Yo creo que ese tiempo ya pasó, cuando todo el mundo estaba cansado de ver oficinas con aspecto de oficina y tantos arquitectos buscaban que se pareciera a una oficina al salón de una casa. Cuando ya tuvimos esta época en 2020 en la que hubo que trabajar desde casa sí o sí, y tantas personas ya estaban viendo que eso de que la ergonomía de una vivienda cuando se utiliza para trabajo tiene que estar adaptada, y si no lo está, hay muchos problemas, tantas personas estaban deseando volver a la oficina para poder estar sentados en una silla que te permite estar 5 horas delante de un ordenador, mientras que esa silla de tu cocina, que te parecía tan interesante porque te da esa sensación hogareña, cuando te tienes que pasar pues 3, 4 o 5 horas sentado en esa silla de la cocina, escribiendo correos, dibujando o haciendo lo que sea, escribiendo textos, utilizando hojas de cálculo, en un ordenador, pues resulta que la ergonomía no era tan buena y un día tras otro, acaba siendo un problema. Entonces yo creo que esos tiempos en los que ya la oficina, que no parezca oficina y que parezca una vivienda, yo creo que eso ya pasó. Probablemente volverá en el futuro porque todo es cíclico, pero yo creo que hoy en día ya se ha ido entendiendo que las cosas tienen una razón de ser y de lo que estamos hablando hoy es precisamente de entender esas razones de ser. Espero que haya quedado suficientemente claro y desde luego, como siempre, espero vuestros comentarios y saber vuestra opinión, porque claro, en la conversación está la riqueza. Como siempre, os espero en el próximo episodio.